Como siempre, mi respetuoso y cordial saludo para todos. El pasado 13 de agosto, Rodrigo Arenas, presidente editor del medio República, denunció públicamente la existencia de un plan para asesinarlo y atentar contra integrantes de su equipo editorial. Según explicó, detrás de ese plan estarían políticos y financistas vinculados con el narcotráfico, investigados por el medio durante los últimos meses. Arenas aseguró que conoce quiénes son los responsables y que la información ya fue entregada a las autoridades guatemaltecas y a representantes de gobiernos aliados. Quiero comenzar expresando mi solidaridad con Rodrigo Arenas, con los periodistas de República y especialmente con sus familias. En un entorno civilizado, ninguna investigación o publicación periodística puede justificar una amenaza contra la vida de una persona. El problema es que la sociedad guatemalteca, para nuestro infortunio, hereda una cultura de violencia que no ha sido superada, producto del conflicto armado de 36 años durante el siglo pasado. Y eso le agrega mayor seriedad a este asunto. Por ello, quiero hacer una llamada de atención muy seria. Y quiero ser claro, desde el principio. Lo que sigue no es un reproche a República ni a sus periodistas, es una exigencia al Estado. Si a mí me hubieran preguntado desde el Consejo Editorial de República, cosa que por supuesto no tenían por qué hacer, sobre si se debía aproximar el tema del narco, habría respondido con un contundente no. Es importante decir que yo no tengo relación laboral ni de ninguna índole con República. Solo presento mis colaboraciones ad honorem desde hace muy poco tiempo en el espacio al que me invitaron. Y aún así, si hipotéticamente hubiera sido consultado sobre si República y sus principales editores debían asumir este asunto, mi respuesta habría sido la misma: no. ¿Por qué habría dicho que no? Primero, porque Guatemala y los guatemaltecos ya hemos servido suficiente como carne de cañón en guerras que no han sido nuestras. Fue el caso del conflicto armado, que se produjo en el ámbito de la Guerra Fría entre potencias globales, donde ellos ponían las balas y nosotros los muertos. La lucha contra el narcotráfico es similar, y de nuevo allí el principal incumbente son los Estados Unidos. Veamos algo muy preciso. Según la encuesta nacional de consumo de drogas y salud, un mercado de 48 millones de estadounidenses consumió estupefacientes en el último mes. Un 14% de la población de 12 años o más, solo en el último mes. Ello representa claramente un enorme problema para la nación líder del mundo libre. Ante esta realidad, no podemos repetir la experiencia del conflicto armado que vivimos en el siglo pasado, colocando a nuestros periodistas en la primera línea de combate de una guerra que no es del todo nuestra. Esta vez, en mi opinión, no le corresponde a la prensa encabezar la lucha contra el crimen organizado, porque de nuevo tendremos una cosecha de asesinatos. Talentosos profesionales del periodismo convertidos primero en daños colaterales y rápidamente mártires que resultan útiles después de muertos, pues sus ejemplos servirán, como en el pasado, para cohesionar a la opinión pública alrededor de una guerra que, de nueva cuenta, afirmo, no es de los ciudadanos, sino del Estado y su gobierno. Esa batalla deben darla a los estados, y aquí sí, el Estado de Guatemala debe ser totalmente solidario con los Estados Unidos. Pero en esa batalla son las fuerzas de seguridad, las fiscalías y los servicios de inteligencia del Estado los grandes protagonistas. Segundo, porque si la prensa se involucra publicando investigaciones, estamos hablando de una lucha profundamente desigual. Es intentar dar la batalla con una pluma frente a un ejército de AK-47. Las investigaciones de inteligencia deben canalizarse por las vías oficiales del Estado, que es a quien le corresponde asumir esa responsabilidad. Y sus consecuencias las deben asumir ellos, no una redacción de un medio. Los periodistas de República han sido muy valientes al publicar investigaciones sobre la penetración del narcotráfico en la política guatemalteca, pero también asumieron un riesgo enorme al suponer que semejantes estructuras aceptarían esas publicaciones sin reaccionar. Decir esto no significa responsabilizarlos a ellos, pues los únicos responsables son quienes planifican, financian y ejecutan actos criminales. Pero sí significa entender que el narcotráfico no debate, no presenta una réplica ni solicita un derecho de respuesta. Intimida, secuestra y mata, sin previo aviso. La historia latinoamericana está llena de advertencias.
En México, por ejemplo, se han documentado 181 asesinatos de periodistas desde el año 2000. Uno de los casos más conocidos es el de Javier Valdés, fundador del semanario Río 12, quien investigó al cartel de Sinaloa y fue asesinado en 2017 a plena luz del día cuando salía de la redacción de su medio. En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa registra 171 periodistas asesinados por razones relacionadas con su oficio entre 1977 y 2026. Uno de ellos fue Guillermo Cano, director del Espectador, asesinado en 1986 por el cartel de Medellín, después de denunciar durante años a Pablo Escobar Gaviria y a sus socios. 3 años más tarde de su asesinato, el edificio del periódico fue destruido con un carro bomba. ¿Cuántas muertes más hacen falta para comprender que un periodista no puede ser dejado solo frente a una organización criminal? Nuestras sociedades necesitan periodistas y analistas capaces de investigar los grandes temas nacionales, como lo hace República. Pero no podemos convertirlos en mártires mientras quienes tienen la responsabilidad de protegerlos observan desde la distancia y después elogian su valentía. Hoy no alcanzan los comunicados de solidaridad de múltiples sectores. ¡Qué bueno! La Embajada de Estados Unidos anunció tolerancia cero contra los narcotraficantes y contra quienes les ofrecen protección política. Esa declaración debe traducirse en cooperación, inteligencia y acciones concretas. El gobierno de Guatemala debe proteger inmediatamente a Arenas y a todo su equipo. Guatemala no puede permitir que el diario República se convierta en otro nombre dentro de la larga lista de medios atacados y periodistas asesinados en América Latina. Para ello, el Estado debe asumir su rol con pleno compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Y la prensa debe cuidarse de no asumir por su cuenta un rol que no le corresponde. Afortunadamente, como queda claro, en reciente publicación, la Embajada de los Estados Unidos respalda al diario República y a sus editores. Si no se hace así, lo que sucederá es que el crimen organizado decidirá en el futuro qué periodista habla, qué investigación se publica y qué verdad puede conocer una sociedad. Y entonces ya no estaremos solamente ante un problema de libertad de prensa, estaremos ante un Estado que habrá perdido el control de su propio territorio y de sus instituciones. Anoten esto último y ojalá que no suceda. Agradezco la generosidad de su tiempo por escuchar esta reflexión, como todas las semanas cuando tengo el privilegio de dirigirme a ustedes. Hasta la próxima.